nos has sostenido. En medio de las dificultades de la vida, tú, Señor, con tu fuerza y tu poder, has mostrado tu fidelidad. A ti sea toda la gloria, el honor y la majestad en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a todos los que nos visitan por primera vez también. Bienvenidos a Iglesia Elim de Santa Ana. Nos alegra mucho tenerle en medio nuestro. También a los oyentes de la radio y quienes nos ven a través del internet, gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar al Señor para que Él nos entregue su palabra, pues a eso hemos venido. Pero es importante que, aparte que le pidamos al Señor que nos entregue su palabra, también es importante que le pidamos que Él prepare nuestro corazón, porque Él envía su palabra siempre. Él siempre nos habla, pero muchas veces nosotros no venimos con el corazón dispuesto a escuchar la palabra. Y es en este momento donde nos enfrentamos a la distracción. Muchas veces, hermanos, perdemos el tiempo haciendo cualquier tipo de cosa. Por eso es que antes de la predicación se nos sugiere a través de multimedia que apaguemos el teléfono, lo pongamos en vibrador, no nos movamos si no es necesario, si no es importante, para que no solamente nosotros escuchemos la palabra, sino que también no distraigamos a los hermanos que a lo mejor sí están escuchando el mensaje. Así que todos, hermanos, creyendo que el Señor nos va a hablar esta noche, también preparemos nuestro corazón. Y si usted tiene peticiones de oración, recuerde, siempre acá está nuestro hermano servidor listo para recibir esas peticiones si usted desea presentarlas al Señor. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, venimos delante de ti con acción de gracias, porque tú nos permites el enorme privilegio de estar en tu presencia para adorar tu nombre, Señor. En esta ocasión, Señor, venimos delante de ti y queremos pedirte, Señor, que prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra, para oír, Señor, esta noche lo que tú deseas comunicarnos. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces en medio de tu pueblo, porque en medio de tu pueblo hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay fortaleza de lo alto. Pero ahora también queremos pedirte, Señor, que nos instruyas por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, porque estamos deseosos de escucharte. A ti sea toda la gloria, todo el honor. Añade a tu iglesia a los que has preparado para salvación y vida eterna, Señor, este día. No solo de los que están en este lugar, sino de los que escuchan a través de los medios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Y en esta ocasión vamos nuevamente a retomar la lectura de la semana pasada, porque dejamos una idea pendiente. Y vamos a leer entonces del capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo número 24. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 24. La palabra de Dios nos dice: algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, si usted ha venido a los estudios que hemos desarrollado en este capítulo 1 del Evangelio de Juan, hemos mencionado que nos encontramos en lo que se conoce como el prólogo narrativo del Evangelio. Ese prólogo narrativo en realidad está conectado con el prólogo general del Evangelio de Juan que encontramos en los primeros 18 versículos, porque es a través de este prólogo narrativo donde se va a enfatizar o se va a ampliar tres verdades que se han señalado al iniciar este Evangelio. Número uno, que el verbo es preexistente. Número dos, que el verbo es creador de todas las cosas. Y número tres, que el verbo es redentor. Esas tres cosas, hermanos, claramente identifican entonces al verbo, es decir, a Jesús, como Dios, porque solo Dios es eterno, solo Dios puede crear y solo Dios puede redimir. Esas tres verdades se encuentran, hermanos, conectadas en este prólogo narrativo, y se llama prólogo narrativo porque es a través de una narración de un suceso específico que se va a asegurar o se va a testimoniar acerca de estas tres verdades. Y esto, hermanos, es importante porque usted podrá notar que lo que hemos encontrado hasta este momento es el testimonio de Juan el Bautista. Y ese testimonio de Juan el Bautista, según lo narra el Evangelio, se encuentra en tres grandes momentos o en 3 días distintos. Por ejemplo, el primer día es el de una negación. El testimonio de Juan es el de una negación. Juan el Bautista ha dicho que no es el Cristo. Juan el Bautista ha dicho que no es Elías, y Juan el Bautista también ha declarado que no es el profeta anunciado por Moisés. Eso se encuentra en el primer día. Pero esta declaración que Juan el Bautista ha hecho, o esta negación que Juan el Bautista ha hecho, se encuentra en el marco del interrogatorio que los sacerdotes, levitas y fariseos están haciéndole a Juan el Bautista. Y veíamos la semana pasada que los religiosos, hermanos, le están preguntando a Juan entonces, bueno, si no eres el Cristo, si no eres Elías y si tampoco eres el profeta, es decir, si tú no eres ninguno de estos tres personajes que representan autoridad en medio del pueblo, entonces ¿con qué autoridad tú nos estás invitando a bautizarnos? Porque el bautismo, ya dijimos, básicamente dentro del concepto judío era el hecho de abandonar el paganismo y reconocer, hermanos y hermanas, al verdadero Dios. Eso habla también de una conversión. El bautismo era un símbolo de conversión o una expresión de conversión, de dejar el paganismo y abrazar el judaísmo. Así lo entendían los judíos. Entonces, que ahora estuviera Juan diciendo que aún los judíos, los descendientes de Abraham, tenían que proceder al arrepentimiento y que como muestra del arrepentimiento tenían que manifestarlo a través del bautismo, era algo que ellos no podían comprender. Entonces, por eso es que la interpelación de los religiosos es: ¿y tú con qué autoridad entonces estás bautizando? Y es acá, hermanos, en la respuesta de Juan, que él dice: miren, yo apenas estoy bautizando con agua, pero mientras ustedes andan averiguando con qué autoridad yo realizo el bautismo, ustedes no están conociendo al verdadero Mesías. No lo conocen, siendo religiosos, siendo sacerdotes, siendo personas cultas en la ley de Moisés. No se dan cuenta que el Mesías ya está en medio nuestro, y ustedes no lo conocen.
Y dice el versículo 27, que es donde nos quedamos en la semana pasada. Y dice, y viene después de mí. Y aquí viene la frase, hermanos, que no abordamos la semana anterior, pero de manera intencional dejamos estos versículos porque es importante que usted entienda cuál es el sentido de la expresión de Juan el Bautista en este versículo 27, porque dice que viene después de Juan. Y Juan mismo dice, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Esa expresión que Juan está diciendo, que él no es digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias, uno puede entender esa expresión como una expresión de humildad. Y en realidad, hermanos, sí es una expresión de humildad de Juan, pero el sentido de estas palabras en realidad reflejan una verdad más profunda de las Escrituras. Cuando Juan dice que él no es digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias, esta es una expresión de tipo jurídica. Yo ya le dije al iniciar el Evangelio de Juan que lo que vamos a encontrar en todo el Evangelio son diálogos en formato de interrogatorio. Es decir, como que si se estuviese en un juicio donde se está interpelando a una persona por una acción. Y siendo que las autoridades religiosas están interpelando a Juan, Juan ahora también está respondiendo jurídicamente al utilizar esta expresión que él no es ni siquiera digno de desatarle la correa de las sandalias. Esta expresión corresponde, hermanos, a lo que se conoce como la ley del levirato. La palabra levirato es una palabra en latín que traducido al español vendría a ser la ley del cuñado. ¿Y qué es la ley del cuñado? Usted sabe, hermanos, que para Israel y para el concepto judío, la descendencia y la tierra están ligados íntimamente. Es decir, para todo judío es importante tener descendencia, porque es a través de la descendencia que se conserva el nombre de una persona. Pero ¿qué ocurría si una pareja de judíos lamentablemente no podía tener hijos y resultaba ser que el hombre moría y dejaba a la mujer sin descendencia? El peligro que se corría era que la mujer o la familia más bien de este hombre perdiera la tierra por el hecho de no tener un heredero que pudiese poseer la tierra, y el mayor peligro era que su nombre fuera borrado de la memoria histórica del pueblo. Para nosotros estos conceptos son un poco difíciles de entender porque nosotros, hermanos, no le damos tanto valor a nuestra ascendencia familiar. Yo le aseguro que aquí muchos de nosotros apenas y quizás recordamos los nombres de nuestros abuelos, pero serán muy escasas las personas que recuerdan el nombre de su bisabuelo, ya no se diga de su tatarabuelo. Yo no sé si usted se recuerda de los nombres de su tatarabuelo, o vámonos más atrás, de su tatarabuelo, de su tatarabuela. Yo le aseguro que quizás no los conoce. Pero eso, hermanos, que usted no recuerde el nombre de su tatarabuelo, en el concepto hebreo, eso era una maldición, porque esa persona que ya había muerto, su nombre prácticamente quedaba borrado. Y la única forma en que se podía asegurar la memoria de una persona no era a través de fotografías o videos, porque ni existían en esa época. La única forma en que se podía garantizar la memoria de una persona era a través de los hijos, a través de la descendencia. Pero ¿qué ocurría? Como le digo, en el caso que
una pareja no pudieran tener hijos, o que el hombre muriera sin levantar descendencia. El nombre de esa persona corría el peligro de ser borrado de la historia del pueblo de Israel. Entonces, para prevenir eso, es que el Señor ordenó lo que se conoce como la ley del cuñado o la ley del levirato. ¿Y en qué consistía la ley del levirato o la ley del cuñado? Era que el familiar más cercano, que podía ser el hermano del difunto, tomara por mujer a la viuda, se casara con ella y tuviera un hijo con ella. El hijo, como resultado de este nuevo matrimonio, no iba a ser hijo legítimo del nuevo contrayente, sino que iba a ser hijo del difunto, de su difunto hermano. Y es más, la ley establecía que debía de ponérsele el nombre del difunto. Para que nosotros encontremos esta ley, le invito para que me acompañe al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo número 25. Para que usted vea que ahí es donde se establece la ley del levirato. Deuteronomio capítulo número 25, y vamos a leer el versículo 5. Capítulo 25, versículo 5. Vea lo que dice Deuteronomio 25, 5. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado, es decir, ley de levirato. Dice el verso 6: el primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Pero vea lo que dice el verso 7: si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá: mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano, se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir: no quiero casarme con ella, oiga lo que dice el verso 9: la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias y le escupirá en la cara y dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano, y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Entonces vea lo que se hacía. Si el hermano del difunto no quería casarse con su cuñada y por lo tanto no quería darle un hijo, lo que hacía la mujer es que en presencia de los ancianos de Israel le quitaba la correa de la sandalia y la tomaba y lo dejaba descalzo y le decía: tú no cumpliste tu labor de redimir a tu hermano, tú no cumpliste el deber de levantarle descendencia a tu hermano. Y así que a partir de este momento y frente a los ancianos te vamos a llamar el descalzo. Pero ¿qué era el descalzo? Ese era un insulto. Era algo así como decirle: tú eres un poco hombre, porque no le levantaste descendiente a tu hermano, no redimiste a tu hermano. Pero ¿cuál era la implicación de que aquella mujer se quedara sin un hijo? La implicación era que podía perder la tierra. La implicación era que su difunto marido iba a ser olvidado de Israel. Entonces ahí, hermanos, se tenía que buscar a otro familiar más cercano, que podía ser el siguiente hermano, o podía ser un familiar cercano a la familia. Eso era lo que se conocía como ley de levirato.
Y en la Biblia, hermanos, nosotros encontramos un ejemplo de cómo se aplicó la ley del levirato. Usted recordará, por ejemplo, en el caso de Noemí, que dice la Biblia que su esposo y sus 2 hijos varones murieron, pero sus 2 hijos varones no levantaron descendiente. Entonces, hermanos y hermanas, usted conoce la historia. Noemí regresa de la tierra de Moab, vienen sus nueras, Orfa y Ruth, de regreso con ella. Pero Ruth les dice: miren, hijas, yo ya no tengo la esperanza de encontrar un hombre, y ustedes no van a tener tanta paciencia para esperar que les dé un hijo y dárselos a ustedes como sus esposos. Entonces yo les digo, mejor regresen a la casa de sus padres. Y la Biblia dice que Orfa efectivamente regresó a la casa de sus padres en la tierra de Moab. Pero Ruth tuvo una resolución, y Ruth, hermanos y hermanas, fue un amor de entrega hacia su suegra. Mire que eso es raro, hermano. Alguien amando a la suegra, ¿verdad? Era una buena suegra. Y le dijo: mira, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que no me pidas que me aparte de ti. Pero usted conoce la historia. Llegan a la tierra de Israel, la gente comienza a decir: y esta que no es Noemí. Y el nombre Noemí lo que significa es placentera. Y Noemí dice: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me encuentro. Pero resulta ser que Noemí no podía venir a reclamar la herencia de su esposo, porque la herencia solamente se hacía efectiva hacia los varones. Pero si ninguno de sus 2 hijos le habían dado descendencia a su difunto esposo, la tierra podía ser reclamada por un familiar cercano. Eso, hermanos, obligó a Noemí a vivir prácticamente en mendicidad, es decir, prácticamente a vivir de la caridad. Y por eso es que encontramos a Ruth en los campos de Booz recogiendo lo que sobraba de las espigas que se recogían. Y la Biblia dice, hermanos, que Booz puso la mirada en Ruth. O sea, halló gracia Ruth ante los ojos de Booz. Y ahí, hermanos y hermanas, hubo como una conexión entre ellos. Pero Booz no se podía casar con Ruth porque sabía que existía la ley del levirato. Si gusta, hermanos, acompáñenme al capítulo 4 del libro de Ruth y usted lo va a entender más todavía. Capítulo 4 del libro de Ruth. ¿Están acá, hermanos? No deje que nadie se duerma, hermanos, sino dele ahí en el amor del Señor, porque esto es importante que lo entendamos. Ruth capítulo 4 versículo número 1. Vea, dice el versículo 1: aquí es Booz que tiene el interés de casarse con Ruth, pero sabe que hay un familiar más cercano al difunto marido de Ruth que se puede casar con ella según la ley del levirato. Pero vea lo que dice Ruth capítulo 4 versículo 1. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Hey, le dijo: ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense acá. Este es un tribunal de ciudad. Y vea lo que dice: y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía de informarte del asunto y sugerirte que lo comprases en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y ve lo que dice Booz: y después de ti
Yo tengo ese derecho. Y a aquel hombre se le encendieron las luces de sus ojos. Yo lo voy a redimir, dijo. A mí me interesa ese terreno. No, hombre, yo lo redimo. Ah, le dijo. Solo que hay una cláusula en el contrato. Verso 5. Pero Booz le aclaró: el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Hay una esposa, le dice. Y si tú quieres el terreno, también tienes que querer a la viuda para que la puedas redimir. Y ahí se desinfló aquel hombre y dijo: ah, no, dijo así, no la puedo redimir. Entonces no. Verso 6. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Así que redímelo tú. Te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. Y aquel Booz, hermano, contento, porque ahora sí se iba a casar con Ruth, pero ya legalmente. Pero vea lo que pasó. Verso 7. Oiga lo que dice el versículo 7 del capítulo 4 de Ruth. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes, oiga, se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz: cómpralo tú. ¿Y qué hizo? Y se quitó ¿qué? La sandalia. Le dijo: yo no voy a redimir ni el terreno, ni mucho menos a la viuda. Que te aproveche, Booz. Y Booz, ni lento ni perezoso, le agarró la sandalia y se la puso él, porque él iba a asumir la labor de redentor. Entonces, cuando Juan el Bautista dice: yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias, lo que Juan el Bautista está diciendo es: yo no soy el redentor de Israel. Yo no puedo redimir a Israel. Pero no solo eso, sino que también Juan el Bautista está diciendo: y mucho menos puedo levantar descendencia al nuevo Israel. Pero el que viene detrás de mí, ese sí es el redentor de Israel. Y no solamente es el redentor de Israel, sino que es el redentor de todos aquellos que creen en él. Él sí puede levantar una descendencia. Y esto, hermanos, se conecta con lo que ya vimos en el prólogo de Juan, cuando se nos dice que a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el qué, el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que Jesús, como redentor, Él nos vio a nosotros desprotegidos. ¿Sabe por qué? No porque la memoria de un ser querido fuera borrada de la existencia o de la memoria de Dios, sino porque nuestro nombre corría el peligro, hermanos y hermanas, de no ser redimido. Y al no ser redimido, nuestro nombre no iba a estar inscrito en el libro de la vida. Pero cuando Jesús dijo: yo soy el redentor, yo si me pongo la sandalia, yo te voy a redimir, a partir de ese momento nuestro nombre quedó fijado en el libro de la vida, hermanos y hermanas. Y el Señor hizo de nosotros hijos e hijas de Dios. Entonces, vea lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo: yo no soy el redentor. Yo no soy el redentor, y mucho menos puedo levantarle descendencia al nuevo Israel. Yo no me voy a tomar una atribución que no me corresponde. Y como lo vamos a ver más adelante, Juan simplemente se va a identificar como el amigo del novio.
Eso soy yo, el amigo del novio, que está custodiando a la prometida, a la que va a redimir con su sangre. Pero hay algo también importante, hermanos. Recuerde que el proceso de redención, es decir, que el cuñado tomara a la viuda de su difunto hermano, se podía dar en esa condición, que el novio estuviera muerto. Pero ahora lo que Juan está diciendo: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias. Lo que Juan el Bautista está diciendo: miren, aquí no hay necesidad de que yo le quite la sandalia al novio, porque el novio no está muerto, el novio está vivo y viene detrás de mí. Entonces, hermanos, qué bendición la que tenemos como hijos de Dios, porque nuestro Redentor, nuestro amado, nuestro señalado entre 10,000 está más vivo que nunca, redimiendo a su pueblo, levantando una nueva descendencia. Yo no sé si usted se alegra porque nuestro Dios está vivo, hermanos. Nuestro Dios está vivo. Por eso yo le decía que la expresión "yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias" es más una expresión de tipo jurídica. Es jurídica. Pero ahí hay un paso importante que les está diciendo a los religiosos: miren, ustedes ofrecen sacrificios, holocaustos en el templo, pero todo eso apenas es una figura de algo real que está a punto de venir. Y como lo vamos a ver la próxima semana, Juan, en su segundo día de testimonio, él va a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo que va a decir es: lo que se hace en el templo ha pasado, es obsoleto, ya no sirve. La sangre de animales, los sacrificios ya quedaron obsoletos, porque todo aquello era simplemente una figura de una realidad más profunda que se hizo visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hoy el Señor no solamente nos ha redimido a nosotros para que nuestro nombre no sea borrado de la memoria de Dios, sino que al contrario, por su sacrificio, nuestro nombre está bien asegurado en el libro de la vida de Dios. Pero si estamos ahí, si nuestra memoria está ahí, eso también tiene otra implicación, y es que la tierra nos pertenece. La tierra nos pertenece porque si el Redentor está vivo, la tierra nos pertenece porque somos su descendencia. A eso se refiere, hermanos, lo que dice el Apocalipsis, allá en la parte final, que el Señor creará cielo nuevo y tierra nueva. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, a aquellos a quienes el Redentor les dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Eso es algo que Juan jamás pudiese haber alcanzado, y ninguno de nosotros. Juan está poniéndose en la perspectiva de decir: miren, ustedes preocupados porque yo ando bautizando en agua, si aquí viene el novio detrás, y este no va a bautizar con agua, este va a bautizar con el Espíritu Santo a quienes le reciban. Es una verdad, hermanos, tan profunda de la Escritura, porque marca un antes y un después. El antes es el esfuerzo humano por tratar la manera de redimirse solo, pero ese es inútil. Las ofrendas y los holocaustos que se ofrecían en el templo agotaron el sentido de por qué se hacía. Pero hubo un solo cordero, un solo sacrificio, el Cordero de Dios que fue inmolado, que, como dice la carta a los Hebreos,
con una sola ofrenda hizo perfectos a los que Él mismo está santificando. Entonces Él nos ha redimido. Nosotros, hermanos, hemos pasado de muerte a vida por la gracia de Dios. Y dice la Biblia, versículo 28, todo esto sucedió en Betania. Esta Betania, hermanos, no es la Betania de Judea, porque inmediatamente dice al otro lado del río Jordán. Hasta el momento no se sabe dónde se encontraba esta región llamada Betania, pero dice, todo esto sucedió en Betania. Y lo más importante es esto: al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el río Jordán tiene, hermanos, un simbolismo especial en la Escritura, porque fue el río Jordán la entrada o la frontera que Israel tuvo que pasar del desierto hacia la tierra prometida. El río Jordán también, hermanos y hermanas, fue el cierre del ciclo del profeta Elías para comenzar el nuevo ciclo del profeta Eliseo. Eso fue cruzando el Jordán. Y hoy Juan el Bautista está en el río Jordán. Y como él lo dice, yo voy delante del novio porque el novio viene detrás de mí. Es como, hermanos y hermanas, ese proceso de cruzar el Jordán porque viene el rey atrás. Pero es importante también cruzar nosotros el Jordán, pasar de nuestro desierto de muerte a la vida plena que Dios da. Pasar, hermanos, de un ciclo de idolatría, como en el caso de Elías, a un nuevo ciclo, hermanos y hermanas, con el ministerio de Eliseo, donde finalmente Israel tuvo que reparar que solamente hay un Dios, creador de los cielos y la tierra. Es decir, cruzar el Jordán siempre va a implicar un cambio, una transformación. Y esa transformación o ese cambio no llega por vía de la religión. Ese cambio no llega por vía de los sacrificios humanos. Ese cambio y esa transformación jamás llega por vía de las obras humanas. El cambio y la transformación verdadera solamente ocurren cuando el Cordero de Dios que fue inmolado quita nuestro pecado con su preciosa sangre. Cuando nosotros nos humillamos en arrepentimiento y nos sumergimos en nuestro Jordán para cruzar y heredar hacia la nueva tierra prometida, que no es la tierra de Israel, sino que la nueva tierra que nuestro Dios está preparando para todos aquellos que le reciben y que creen en su nombre, y aquellos a quienes Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esa es la verdad de la Escritura. Por eso es que Juan les dice: miren ustedes, ni cuenta se están dando que yo estoy cruzando el Jordán, porque atrás de mí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y como les digo, hermanos y hermanas, la próxima semana vamos a ver la segunda parte del testimonio de Juan. En este día Juan ha negado: no soy el Cristo, no soy Elías, y mucho menos soy el profeta anunciado por Moisés. Pero la siguiente semana vamos a encontrar a Juan el Bautista afirmando quién es el Cordero de Dios, quién es el Mesías, quién es ese nuevo profeta que había de venir. Pero eso, hermano, nos deja importantes lecciones a nosotros, porque usted tiene entonces una promesa importantísima en el Señor. Tiene una promesa, hermanos, de vida que no la pudimos alcanzar nosotros por la vía humana. Hermanos y hermanas, hoy nosotros tenemos una esperanza viva de redención, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Quiero decirle algo: nadie daba ni un mísero centavo por usted y por mí. Nadie. Así como cuando Booz le dijo:
a su pariente cercano le dijo: vaya, ¿querés el terreno? Sí, le dijo, pero tenés que casarte con la viuda. Dijo: no, no me interesa esa viuda. Hermano, igual por nosotros. ¿Quién daba algo por nosotros? A ver, aquí, ¿quién da algo por este borrachín, marihuano? ¿Quién da algo por este hablador? ¿Quién da algo por este adúltero, fornicario? ¿Quién da algo por este idólatra? ¿Quién da algo por este rencilloso? ¿Quién da algo por este iracundo? Nadie. Estábamos más sumidos, hermanos, en la porqueriza del pecado. Estábamos hundidos en el cieno del pecado. Pero ahí la bondadosa mano misericordiosa de nuestro Dios metió su mano en el lodo cenagoso y nos sacó de ese muladar para sentarnos en una posición de príncipes. Esa es la redención que Jesús hizo efectiva por cada uno de nosotros. Hoy estamos seguros en Él, porque Él nos ha redimido y ahora somos parte de la descendencia que Él como Redentor está levantando. Por eso es que los hijos de Dios, hermanos y hermanas, solo Dios los puede hacer. Aquí no hay tales de esfuerzos humanos. Aquí solo Dios puede levantar descendencia. Aquí solo el Señor puede levantar hijos e hijas de Dios. Pero el requisito es clave: a los que le reciben y creen en su nombre. Así que si usted, amigo o amiga, está en este lugar y no le ha recibido, no ha creído en Él, hoy tiene la oportunidad de poner su fe en el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación. Esta noche, si hubieran personas que saben que están en una condición de muerte, pero que necesitan a un redentor, ese es Jesús. Tal vez nadie da nada por ti, pero hay uno que dio su propia vida, dio su sangre para hacer de ti un hijo, una hija de Dios. Pero solo es importante que tú le recibas y que creas en su nombre. Así que si hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, queremos orar por usted. El ponerse en pie solamente será una señal para nosotros de que usted desea hacer esta oración, y el hermano o la hermana que está cerca de usted le va a acompañar en esta oración. Así que si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, póngase en pie, vamos a orar por usted. O si también usted se ha alejado del Señor y desea reconciliarse con el Señor, también póngase en pie, póngase a cuentas con el Señor. El pecado no trae nada bueno, solo dolor, tristeza y muerte. Pero el Hijo de Dios ha venido para quitar de nosotros el pecado. Así que le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Queremos orar por usted. Póngase en pie, Dios le bendiga al caballero que se pone en pie. Queremos orar por usted. Puede pasar aquí al frente. ¿Habrá alguien más que desee entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Queremos orar por usted. Vamos a orar, hermanos. Oremos por esta vida y agradezcamos al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra sigue llegando a tiempo. Queremos pedirte que tú limpies de todo pecado y de toda maldad la vida de esta persona, Señor, y le permitas tener ese milagro del nuevo nacimiento, que es solamente posible para aquellos que creen en ti. Quiero pedirte, Señor, que tú laves sus pecados
y que la nueva vida que tú has ofrecido se haga visible en Él. Te lo pido, Señor, y te lo suplico. Pongámonos en pie, hermanos, y agradezcamos al Señor lo que Él ha hecho. Y digámosle al Señor este canto: digno eres, Señor, recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Una vez más, digno eres. Digno eres, digno eres, Señor, recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado y todas las cosas, y tú las creaste, Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Gracias, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Tú hiciste de nosotros hombres y mujeres nuevos, transformados por tu Espíritu para honra y gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque nos redimiste del pecado. Gracias porque quitaste, Señor, la muerte que había en nosotros, y de nosotros has levantado una nueva descendencia para honra y gloria de tu nombre. A ti, solo a ti, Cordero de Dios, sea el tributo, la alabanza por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Recibe la alabanza de tu pueblo, recibe la adoración de tu pueblo, recibe, Señor, la adoración de tu pueblo esta noche, porque tú hiciste posible nuestra redención. A ti la gloria y la alabanza. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.